Esa mañana, como casi todas las mañanas en mi casa, el tiempo no alcanzaba para nada. El ruido de los platos en la cocina, el timbre del teléfono sonando en la sala, la prisa por no llegar tarde al trabajo, el tráfico de la ciudad esperando afuera como una amenaza constante. Cuando una familia vive al día, la rutina se convierte en una carrera contra el reloj donde nadie tiene tiempo de frenar, ni de mirar a los lados, ni de preguntar cómo está el otro. Y en medio de todo ese ruido, en medio de esa prisa, estaba mi abuelo, caminando despacio, tan despacio que a veces parecía que avanzaba en sentido contrario al resto de la casa. Si alguien iba corriendo hacia la cocina buscando las llaves, él venía saliendo del pasillo a paso de tortuga. Si mi mamá llevaba prisa para servir el almuerzo, él se detenía a mitad del camino a intentar acomodarse las pantuflas. Hay algo muy feo en la velocidad con la que vivimos hoy. Sin darte cuenta, empiezas a medir a la gente por qué tan rápido se mueve y qué tan útil es en el día a día. Cuando alguien que quieres ya no puede ir a tu ritmo, la impaciencia te empieza a ganar terreno de la forma más silenciosa. No te vuelves una mala persona de la noche a la mañana. Es algo más sutil. Es un suspiro entre dientes cuando se atraviesa en el pasillo. Es voltear a ver al cielo cuando no escucha a la primera. Es esa tensión invisible que se junta en el aire cada vez que un anciano interrumpe la prisa de los demás. En el desayuno de esa mañana, mi abuelo le temblaba un poco su mano. Tenía esos dedos gruesos, duros por los años, que alguna vez cargaron sacos de cemento y cargaron cosas pesadas. Pero esa mañana, al intentar acercarse a la taza de barro, los dedos le fallaron. La taza chocó contra el borde del plato y un hilo de café oscuro se derramó sobre el mantel limpio. No hubo gritos. Tampoco somos una familia mala. Nadie le levantó la voz, pero hubo algo peor. Un silencio pesado, incómodo, que se sintió en toda la mesa. Fue ese suspiro cansado de mi mamá mientras soltaba la cuchara, caminaba hacia el fregadero y agarraba un trapo mojado para limpiar la mesa. Un gesto automático que decía más que cualquier regaño. Mi papá ni siquiera levantó la cara del periódico, simplemente dobló las hojas con un manotazo seco, se levantó de la mesa sin terminar de comer. Mi abuelo no dijo nada. Se quedó viendo la mancha en el mantel que se iba haciendo más grande. Soltó la cuchara despacio, cerró los ojos un segundo y dijo un perdón tan bajito que casi se perdió con el ruido de la llave del agua. Unos minutos después, mientras me terminaba de abrochar los tenis, entré a su cuarto a buscar una chamarra que se me había olvidado. El cuarto de mi abuelo siempre olía a una mezcla muy suya: alcohol de romero, madera vieja y ese olor a papel guardado de hace años. Estaba a obscuras, apenas iluminado por la luz gris que entraba por la cortina. Lo encontré sentado en la orilla de la cama, con la espalda encorvada. Frente a él, sobre su cobija, había una maleta pequeña de piel gastada. Tenía las esquinas raspadas por el uso, la agarradera desgastada y el cierre un poco atorado por el paso del tiempo. Mi abuelo le estaba pasando un trapo húmedo con una paciencia increíble. Limpiaba las esquinas, le quitaba el polvo a las costuras, como si no tuviera otra cosa más importante que hacer en todo el día. Se me hizo de lo más raro. Hacía años que él no salía de viaje a ningún lado. Ya casi ni salía a la banqueta. ¿Para qué sacaste esa maleta, abuelo?, le pregunté desde la puerta. Con la prisa de quien tiene la cabeza en el trabajo y en el camión que ya se iba a pasar, él no levantó la cara de inmediato. Siguió pasando el trapo por la hebilla con un movimiento despacio. Luego sonrió como solo sonríen los viejos cuando ya no tienen prisa
y me dijo, solo la estaba limpiando, para que esté lista. ¿Lista para qué, abuelo? Si nadie va a salir a ningún lado, le contesté casi riéndome, acomodándome el cuello de mi playera. Para lo que se ofrezca, mijo. Las cosas de uno es mejor tenerlas juntas, por si hay que juntar lo poco que queda. En ese momento pensé que era una ocurrencia de la edad, una de esas ideas que se le meten a los grandes cuando pasan mucho tiempo solos viendo por la ventana. Le dije que no estuviera perdiendo el tiempo, que dejara las cosas en su lugar y salí corriendo de la casa. Nunca me imaginé lo que esa frase significaba en realidad. Y de verdad, cuánto me pesa no haberlo entendido a tiempo. Las semanas que siguieron, las cosas en la casa se pusieron muy difíciles. Cuidar a un anciano no es fácil. La realidad es dura y cansada. Exige un tiempo y una paciencia que a veces, cuando estás ahogado en deudas y trabajo, sientes que ya no te quedan. Que si la medicina de la presión a tal hora, que si se le olvidó apagar la estufa, que si se tropezó en el patio, que si le ganaron las ganas de ir al baño, que si volvió a preguntar por quinta vez a qué hora llegaba mi hermana. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de llamarlo por su nombre. En las pláticas de la noche, cuando él ya se había ido a su cuarto, mi mamá y mi papá empezaron a referirse a él como el problema o la situación. Ya viste cómo está la situación. Es que este problema nos va a acabar a todos. Yo ya no puedo con esta carga. Una noche, pasadas las 11, me levanté por un vaso de agua. La casa estaba a oscuras, pero la luz de la cocina seguía encendida. Me acerqué despacio y escuché a mis papás. Estaban sentados en la mesa. No había comida, solo libretas, cajitas de medicinas, notas del doctor y una calculadora encendida. Hablaban con esa voz bajita que pones cuando sabes que estás haciendo algo que no está bien, pero buscas cualquier pretexto para convencerte de que sí. Hablaban de llevarlo a un asilo. Decían que allá estaría mejor atendido, que habría enfermeras, doctores, gente de su edad. Se convencieron a sí mismos de que lo hacían por su bien. Pero si ponías atención a los números que anotaban en el papel, te dabas cuenta de la verdad. Estaban sacando cuentas. Estaban calculando cuánto espacio, cuánto dinero y cuánta molestia les quitaba quitar a mi abuelo de la casa. Al día siguiente, aprovechamos que estaba bonito el día y sacamos a mi abuelo al patio para que le diera el sol. Se quedó sentado en un sillón viejito, viendo las plantas, con una cobija en las piernas. Mi mamá me dijo que entrara a su cuarto para ir despejando cosas. Decían que querían pintar, pero todos sabíamos para qué era. Entré al cuarto. Empecé a revisar los cajones del ropero para juntar su ropa en bolsas. Al agacharme para ver debajo de la cama, mis manos chocaron con algo duro. Jalé y saqué una caja de madera con broches de metal. No tenía candado. Pensé que encontraría fotos viejas o papeles sin importancia. Pero cuando levanté la tapa, encontré algo que me rompió por dentro. No eran recuerdos, era la historia de su vida escrita en objetos. Lo primero que rompía cualquier defensa era un recibo de pago amarillo, doblado en cuatro, de hace casi 50 años. Un sueldo muy bajo por jornadas pesadísimas en una fábrica. Debajo de ese papel, dentro de una funda de plástico, estaban los recibos de pago de la casa donde estábamos parados. Mes a mes, año a año, durante más de 30 años. Cada papel sellado demostraba cómo ese hombre se había acabado las rodillas, la espalda y la juventud para pagar cada tabique,
y cada lámina del piso donde hoy vivíamos tan cómodamente. Y más abajo encontré sus herramientas. Un martillo viejísimo, unas pinzas con el mango de madera raspado y moldeado por la forma exacta de sus dedos. Tenían marcas de pintura seca, restos de mezcla. Eran las huellas de un hombre que se deshizo trabajando para que mi papá pudiera ir a la escuela y tener un trabajo de escritorio. También había una libreta chiquita. Al abrirla, vi que mi abuelo había guardado cada una de mis boletas de la primaria, junto con las de mi hermana y las de mi papá. Tenía anotadas las fechas con su letra chueca. Mi nieto sacó 9. Es muy listo. Mi niña salió en el bailable. Cada objeto que sacaba de esa caja era una puñalada directa al pecho. Mi familia llevaba días sacando cuentas de cuánto nos costaba mantener a mi abuelo. Y en esa caja estaba la prueba de que cuando nosotros fuimos una carga, cuando no podíamos ni caminar, ni comer solos, ni dar un solo peso para la comida, él nunca sacó una libreta. Él nunca preguntó cuánto le íbamos a costar. Él simplemente lo dio todo. El día que fijaron mis papás llegó muy rápido. Era un sábado en la mañana. Nadie quería hablar en el desayuno. La cocina estaba en un silencio feo, de esos que se sienten pesados. Es el silencio de cuando todos saben que van a hacer algo injusto, pero nadie tiene el valor de decirlo. A las 10 en punto, la puerta del cuarto de mi abuelo se abrió. Salió al pasillo. No traía la ropa viejita de todos los días. Venía con su mejor saco, un saco gris que ya le quedaba un poco grande porque se había vuelto más delgado, pero venía bien cepillado. Traía camisa blanca y sus zapatos impecables. Y en la mano traía la maleta. La misma maleta pequeña de piel que lo vi limpiar semanas atrás. Estaba cerrada, ligera. Solo traía 2 cambios de ropa y su cepillo de dientes. No hubo gritos, no hubo berrinches, no hubo reclamos. Fue ahí donde entendí todo. Mi abuelo no se estaba enterando ese día de que lo íbamos a llevar lejos. Lo sabía desde hacía semanas. Llevaba tiempo viendo cómo le dábamos la vuelta, escuchando los suspiros en la mesa, sintiendo cómo nos molestaba su presencia. Y la maleta no la estaba limpiando por terquedad de viejo, la estaba preparando en silencio día tras día, para ahorrarnos a nosotros la vergüenza de tener que empacar sus cosas frente a él. Incluso a punto de ser abandonado, mi abuelo estaba buscando la forma de no ser una molestia. Caminó hacia la puerta con ese paso lento que tanto nos desesperaba. Se detuvo un segundo en la sala, justo debajo del marco de madera que él mismo había puesto hacía años. Volteó a ver toda la casa. Vio las paredes que levantó, el piso que acomodó, las fotos de los hijos y nietos que crecieron en ese lugar. Se acomodó el saco con las manos temblorosas. Suspiró despacio y dijo con una voz muy tranquila: "Qué rápido se pasa la vida". Esa frase no llevaba coraje, llevaba la resignación de quien sabe que ya estorba en la casa, que él mismo construyó. Salí detrás de él para llevar la maleta. Cuando la agarré, casi no pesaba nada. Todo lo que le quedaba a un hombre que trabajó toda su vida cabía en ese bulto pequeño. Mi abuelo se subió al coche de mi papá en el asiento de adelante. Le costó trabajo acomodar las piernas. Yo me quedé parado junto a la puerta abierta y sentía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Mi papá metió la llave y encendió el motor. El ruido del coche sonó fuerte en la calle. En ese momento, estiré la mano por la ventana y le agarré la mano a mi abuelo. Era una mano dura, rasposa, llena de manchas por los años. Una mano que en su momento sostuvo a toda esta familia.
y que hoy nadie quería agarrar. Mi papá metió velocidad y estaba a punto de soltar el freno, pero yo no solté a mi abuelo. Con la otra mano me agarré del marco de la puerta del coche para que no avanzara. Espérate, papá, dije. La voz me salió rasposa, temblando. Hazte para allá, mijo, que se nos hace tarde, me dijo mi papá sin voltearme a ver. No, dije más fuerte. Mi papá me volteó a ver enojado. Mi mamá desde atrás me dijo que no me metiera, que no hiciera las cosas más difíciles. Dije que no, no vamos a ir a ningún lado, repetí. Solté la mano de mi abuelo, corrí hacia adentro de la casa y salí con la caja de madera entre los brazos. La llevé directo al coche, abrí la puerta de atrás y se la puse encima de las piernas a mi mamá. Abran la caja, les dije. Vean lo que hay dentro antes de arrancar. Mi mamá se me quedó viendo así como sin entender. Mi papá apagó el motor, cansado, y volteó para atrás. Mi mamá levantó la tapa de madera. Lo primero que agarró fue el recibo amarillo de la fábrica de hace 50 años. Vio la fecha, vio la cantidad y se quedó callada. Luego mi papá estiró la mano y sacó las herramientas viejas. Tocó la madera desgastada por el sudor de su propio padre. Sacó la libreta chiquita y vio sus boletas de la primaria guardadas con tanto cuidado. Nadie dijo una sola palabra durante 2 minutos enteros. En la calle solo se oía el viento. El papel amarillo le temblaba a mi mamá en las manos. Mi papá se quedó viendo las herramientas viejas. Cerró los ojos y agachó la cabeza contra el volante. No hizo falta ningún discurso. Los objetos sobre sus piernas decían todo lo que nosotros habíamos querido ignorar. De pronto, se escuchó el clic de la puerta del coche abriéndose. Mi papá se bajó del auto, caminó despacio hacia el lado del copiloto. Abrió la puerta de mi abuelo y se le quedó viendo. Mi abuelo lo volteó a ver con esos ojos cansados, acomodándose la maleta sobre las rodillas. ¿No íbamos para allá, hijo? Preguntó mi abuelo con esa voz tranquila. Mi papá se limpió las lágrimas de la cara con la palma de la mano. Agarró la maleta del abuelo y le dijo con voz quebrada: No, papá, se nos olvidó algo en la casa. Vamos para adentro. El abuelo no preguntó nada más. Mi papá le dio la mano para ayudarlo a bajarse. Lo agarró del brazo con un cuidado que no le había visto en años. Y empezaron a caminar juntos, despacio, de regreso hacia la puerta principal. Entré detrás de ellos cargando la caja de madera y la maleta de mi abuelo. Esa mañana entendimos algo que se nos había olvidado por andar corriendo. Cuidar de él nunca fue una carga. Era la última oportunidad que la vida nos estaba dando para darle las gracias por todo lo que él había hecho por nosotros antes de que nosotros existiéramos. Le acomodamos su sillón en la sala, le servimos un café caliente. Cuando la taza le volvió a temblar en las manos, esta vez mi mamá no suspiró. Se acercó, le puso la mano encima para ayudarlo a sostenerla y sonrieron juntos. A veces pensamos que la vejez es algo que solo le pasa a los demás. Se nos olvida que el tiempo camina parejo para todos. Estoy seguro de que mientras escuchas esta historia, en alguna casa hay una maleta limpia esperando en un rincón. Y quizá quien la limpió ya entendió algo que su propia familia todavía no entiende. Algún día, el tiempo también va a pasar por ti. Te vas a poner lento, te va a temblar el cuerpo y la prisa de los demás te van a empezar a dejar atrás. Ojalá cuando llegue ese día, alguien se acuerde de todo lo que hiciste antes de decidir qué hacer contigo.